Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. Como todos los lunes, nos da mucho gusto que nos preste el favor de su atención en este que es su programa, Fe Católica Viva. Este día estamos de lujo, pues tenemos como invitado a Monseñor Eduardo Chávez. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. Monseñor, usted viene de la Arquidiócesis de México. Entre sus muchas funciones, usted fue el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, dirige además un instituto de estudios guadalupanos. ¿Qué más nos puede contar sobre usted? Bueno, efectivamente soy sacerdote de la Arquidiócesis de México, soy canónigo honorario de la Basílica de Guadalupe. Entre muchas actividades, el señor arzobispo me encomendó el poder hablar de la Virgen de Guadalupe, ya que se suscitó un gran interés, no solamente en México, sino en el mundo entero, yo diría, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Realmente ha sido una cosa maravillosa el poder hablar de la Virgen de Guadalupe, no solamente a los mexicoamericanos, latinoamericanos también que residen aquí, sino también a nuestros hermanos de otras culturas, gente que viene, por ejemplo, con raíces de Irlanda, de Inglaterra, de Italia, etcétera, que viven aquí también y que se han interesado y ha tocado el corazón la Virgen de Guadalupe a todos estos hermanos. Así que se ha suscitado tanta efervescencia, diría yo, por conocer quién es la Virgen de Guadalupe y sobre todo la actualidad de su mensaje. ¿Y por qué se ha suscitado toda esta efervescencia que le llama a usted? ¿Por qué la importancia de este evento? Yo creo que se han dado cuenta que la Virgen de Guadalupe es algo totalmente trascendente. Es decir, ella no solamente da su mensaje y su imagen para aquel año de 1531, cuando fue su aparición, y no es exactamente una aparición más. Lo voy después a aclarar lo que estoy diciendo, pero en lo que estoy ahorita concretando es esto, de que el mensaje trasciende siglos, trasciende tiempos y trasciende espacios. Así que se están dando cuenta que el mensaje de la Virgen de Guadalupe es para el mundo de hoy, para el hombre de hoy. Por eso yo creo que se ha suscitado pues este interés tan grande de conocerla y sobre todo de vivirla. Y antes de hablar del mensaje, ¿qué fue lo que sucedió en 1531? Todos los católicos lo sabemos, casi todos los hispanos y los mexicanos sobre todo, pero si hay alguien por ahí que no sabe qué es esta historia o qué fue lo que pasó, ¿por qué no nos platica en pocas palabras qué sucedió en 1531? Bueno, hay que recordar algunos antecedentes porque la Virgen de Guadalupe, su aparición es en un momento terrible, espantoso. Nosotros sabemos que la conquista en México termina en el año de 1521. Los indígenas no solamente han sido vencidos o sometidos, parte de los indígenas, porque recordemos que los españoles junto con algunos indígenas hicieron alianzas. Realmente quien perdió la guerra fue el Imperio Azteca. Pero con eso se rompe por el eje toda esa civilización y tarde o temprano todos los indígenas, incluso los aliados, terminan siendo vencidos. Vencidos más allá de las armas, vencidos en su esperanza. ¿Por qué? Porque ellos creían en muchos dioses, en general creían en muchos dioses. Y ellos eran muy cercanos a estos dioses. Siempre estos dioses los tenían en la mente, en el corazón, y veían en este sentido su religiosidad de una compenetración importantísima. Cuando hay esto de la conquista, vuelvo a recordar, en 1521, ya no hay más sacrificios humanos. Los indígenas, en general, creían que ellos alimentaban el universo, creían que con los corazones y la sangre el sol continuaría, la luna iba a ser vencida, las estrellas, y esta a su vez vencía al sol para que el ciclo de la vida pudiera continuar. Cuando había sequía, por ejemplo, los sacerdotes indígenas iban a los pueblos y los padres, muy adoloridos, con llanto y todo, les entregaban a sus niños pequeñitos de 4 o 5 años para ser sacrificados, para Tlaloc, el dios Tlaloc, y para que hubiera lluvia tenían que ser atormentados antes de matarlos ahogándolos. O sea, unas cosas espantosas, por supuesto. Entonces, cuando cuando son derrotados, cuando llega la conquista, ya no hay más alimento para los dioses según la mentalidad religiosa de los indígenas. Ya no hay más corazones, ya no hay más sangre. Y sin embargo, ellos ven en los años subsecuentes que el sol salía igual, la luna salía igual, la lluvia salía igual. Entonces, a lo que me refiero es que
han sido vencidos y están en un fatalismo total, no solamente por una derrota militar, no, sino en una derrota de fe en lo que ellos creían. Entonces viene una depresión de tal forma que se empiezan algunos a suicidar, además de todo lo que sabemos de esclavitud y estas cosas que pasaron, no cabe duda. Pero hay otra cosa más, que la gente casi no sabe. El problema entre los mismos españoles. Los misioneros, cuando llegan a México en 1523-24, poquito después de la conquista, obviamente ellos también, como nosotros, igualito que nosotros pudiéramos haber actuado ante cosas tan terribles como los sacrificios humanos, detienen los sacrificios humanos, por supuesto, y tratan de dar su apostolado, de decir quién es Jesucristo, de dar la buena noticia. Y hasta eso se encuentran con grandes dificultades, porque para los indígenas algo nuevo es sinónimo de mentira. ¿Por qué? Porque para los indígenas lo bien enraizado, lo que tiene historia, tradición, era lo verdadero. Y tú me vas a venir a decir a mí de algo bueno pero nuevo, la gran noticia nueva, quiere decir que me estás hablando de la mentira. Entonces, para poder convertirlos, era verdaderamente una hazaña. Entre otros se convirtió, por ejemplo, Juan Diego, el que vio a la Virgen, el mensajero de la Virgen de Guadalupe, pero fue muy poco. Por eso es un grave error decir que fue como en Europa, que se convertía el rey y todos los demás, todo el pueblo se convertía. Eso no pasó en México. Quiero aclararlo porque he escuchado eso y es totalmente falso. No, viene una gran depresión. Pero vuelvo a repetir que entre los mismos españoles habían cosas espantosas. Con la primera audiencia prácticamente comienza cuando viene el primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, y tiene que enfrentarse este gran hombre, este gran obispo, a esa primera audiencia, presidida por un señor que se llamaba Nuño de Guzmán. Este señor realmente era un criminal, era la persona, terrible, no solamente en contra de los indígenas, sino en contra de los mismos españoles, y más aquellos franciscanos dominicos, nada más habían franciscanos dominicos y uno que otro diocesano, que querían obviamente salvar el alma de los indígenas y los defendían. Bueno, entre los mismos españoles se estaban matando a tal punto, esto casi la gente no lo sabe, que fueron los españoles, por ejemplo Delgadillo, quien tomó una lanza y se la avienta al obispo Fray Juan de Zumárraga tratando de asesinarlo. Llega el momento en que los misioneros dicen, estamos pensando, esto lo dice por ejemplo Motolinia, estamos pensando todos regresarnos a España. Voy a detenerlo ahí. Es muy rico escucharlo contarnos esa historia, pero se nos ha acabado el tiempo del primer segmento. Al regresar, seguimos donde nos quedamos. ¿Se van a ir o no se van a ir? ¿Se van a quedar ahí o no? Sí, ya regresamos, no le cambie.